Vamos a ver el siguiente problema sobre el momento aplicado. El siguiente sistema está en equilibrio, así que hay que calcular lo siguiente. Bien, el problema dice así. A, calcula la fuerza de contacto que aplica el hombro al brazo, es decir, referido a este punto de aquí, a este punto C. Calcula el momento que aplica el hombro en C, referido a este punto C. Y si el momento lo aplica un par, se refiere a este par de aquí, ¿vale? A este par de aquí. Calcula la tensión de los tendones T, el valor de esta T de aquí, ¿de acuerdo? El par se supone que está aplicado en este punto de aquí. Bien, este es un brazo inclinado 30 grados, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que podemos ver es que esta zona de aquí, que es el brazo, la proyección que produce, la que va a producir momento, va a ser esta distancia por el coseno de 30, que nos va a dar esto de aquí. Es decir, este vector de aquí lo deslizamos sobre la recta que lo contiene y B va a ser la distancia que va a producir momento. El momento lo va a producir B por el valor de la fuerza. Es decir, bien, lo que podemos ver aquí es que este es el vector R, lo deslizamos sobre la recta que lo contiene y al girar, para producir momento, va a seguir el sentido de la aguja del reloj y va a ser un momento de signo negativo. El módulo va a ser el brazo, que es el coseno de 30 por 1 metro, y el valor de la fuerza módulo va a ser 1 kilopascal. Entonces, este va a ser el valor del momento con signo negativo, porque gira a favor de las agujas del reloj. Bien, para calcular la fuerza aplicada en este punto, lo que va a suceder que tenemos que sumar fuerzas, hacer suma de fuerzas, y tenemos esta fuerza hacia abajo de 1 kilopascal más una fuerza aplicada arriba suponemos que la F en C es positiva, la fuerza esta tiene un signo negativo y de aquí despejamos y nos sale que la fuerza de contacto del cuerpo sobre el hombro tiene que ser 1 kilopascal hacia arriba. Este sería el apartado A del problema, ¿de acuerdo? 1 kilopascal hacia arriba. Y en el anterior sería el apartado B, que era el momento. Bien, este sería el apartado A. La fuerza es de 1 kilopascal y el apartado B, este sería el momento de la fuerza respecto de C, y el momento aplicado más el momento de la fuerza respecto de C tienen que ser igual a 0 para que se verifique que suma de momentos es 0. Entonces, el momento aplicado por el cuerpo en el hombro, que va a ser positivo, para cancelar este negativo de la fuerza, tiene que tener este valor de aquí. Bien, aquí lo que hacemos es igualarnos este valor de aquí con el momento que tenemos que aplicar. Lo va a aplicar este par de tendones que están localizados en el hombro. Entonces, como está la distancia entre los dos tendones, que tienen una tensión T, sustituimos la distancia en metros, igualando al momento aplicado, y de aquí despejamos la tensión de los tendones, que nos va a salir este valor de 10 raíz de 3 kilopascal, ¿de acuerdo?